Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional. ¿Cómo transcurrieron las sesiones ordinarias de esta semana en el Palacio Legislativo de San Lázaro? ¿Cuáles son los dictámenes que expiden 3 de las 5 leyes secundarias en materia educativa? ¿Cómo busca vincularse el proyecto del Tren Maya con las comunidades por las que atravesará y qué beneficios traerá consigo? ¿Qué lenguas originarias se hicieron presentes esta semana en el Salón de Sesiones? Le hablaremos de esto y de las actividades en el Espacio Cultural San Lázaro de esta semana. Esto es Parlamento Abierto. Durante las sesiones ordinarias de esta semana en la Cámara de Diputados se presentaron iniciativas en materia económica, de derechos humanos, justicia e igualdad. Y además se citó a comparecer al secretario de Hacienda para el próximo jueves 26 de septiembre. Durante la sesión del miércoles 18 de septiembre, la mesa directiva informó que recibió una iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía, la cual se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población para su dictamen. También se conmemoraron los 195 años de la Federación de Chiapas a México. El 14 de septiembre de 1824 ratificamos nuestra incorporación a México, esto es, la federalización de Chiapas a esta grandiosa nación mexicana. No fue fácil lograr la gesta heroica de Chiapas, pues es la única entidad federativa de la República que decide unirse al Estado mexicano por plebiscito, por voluntad propia. Asimismo, dio inicio el análisis del primer informe de gobierno del Ejecutivo Federal. Los diputados dieron sus posicionamientos a favor y en contra. El Ejecutivo Federal busca generar finanzas sanas, estabilidad macroeconómica y certidumbre financiera basada en austeridad y en la disciplina fiscal. En el tercer informe de este gobierno 2019, hay muchísimo optimismo en los otros datos, el cual no se sostiene por más que el presidente y sus funcionarios se empeñen en vendernos que vamos requete bien, solo vemos puros espejismos económicos. Estamos en un país con cero crecimiento económico, muy lejos de la promesa de tener un crecimiento del 6% anual. Pero nos preocupa aún más que se haya tirado ese anhelo por la borda. Esta administración estima en los criterios generales de política económica que acaban de entregar que en 2024 solo creceremos 2.7% en términos reales. Algunos de los logros que los diputados del PT vemos en materia económica, y dado el poco tiempo que tenemos, he de subrayarlos. Uno es el incremento a los salarios mínimos. La verdad es que estamos ante un aumento, ante una nueva política salarial sin precedentes. En 30 años no había crecido como hoy lo tenemos el salario mínimo, que en la franja norte del país inclusive es al doble en 43 municipios. En los primeros 9 meses de esta administración federal pasamos del 2% al nulo crecimiento. Como si esto no fuera suficiente, varios especialistas estiman un crecimiento menor a 1.3% para el siguiente año fiscal 2020. Promovemos la necesidad de tener una economía sólida ante la volatilidad de los mercados mundiales, por lo que consideramos que la economía mexicana debe ser segura para los mexicanos en primera instancia y después para la inversión extranjera. De ahí que creemos insuficiente decir que en el primer año de gobierno detectamos 40 intenciones de inversión extranjera y 86 oportunidades para exportar. Por tal motivo,
La economía de México no puede ser ni quedarse en una mera intención. Quiero resaltar que se están implementando la mayor política integral de programas sociales de México, que hecho desde un modelo incluyente, progresivo, directo y sin intermediarios hacia los sectores históricamente más rezagados y más vulnerables de este país. Tenemos un crecimiento económico del 0%. El tipo de cambio frente al dólar aumentó. El desempleo aumentó. La creación de empleo formal se desploma. El primer semestre fue el peor para el desempeño del Producto Interno Bruto en los últimos 10 años. La gasolina sí aumentó. Previo al inicio de la sesión del jueves 19 de septiembre, la Cámara de Diputados participó del Macro Simulacro 2019 con motivo del aniversario de los terremotos de 1985 y 2017. Durante este ejercicio fueron evacuadas 3.100 personas en 7 minutos y contó con la participación de 212 brigadistas. Ya durante la sesión, el Pleno de la Cámara guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de estos sismos. Finalmente, el Pleno avaló el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que modifica el acuerdo relativo a la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, el cual comparecerá el 26 de septiembre. La Comisión de Educación aprobó los dictámenes de 3 de las leyes secundarias de la reforma educativa, mismos que se llevaron al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación en la sesión del pasado 19 de septiembre. En el Salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley General de Educación y abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, el documento que crea la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación, los cuales fueron turnados a la mesa directiva para los efectos correspondientes. En la sesión ordinaria del jueves se aprobó en lo general y en lo particular con 285 votos a favor, 185 en contra y 0 abstenciones, el dictamen que expide la nueva Ley General de Educación y abroga las Leyes General de Educación de 1993 y General de la Infraestructura Física Educativa de 2008. Se turnó el Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. La presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal, fundamentó el dictamen. La educación es un derecho de todas las personas y es una obligación del Estado garantizarlo, desde la primera infancia hasta la educación superior. El objetivo es instaurar la nueva escuela mexicana, que es el paradigma con el cual queremos crear una realidad distinta para nuestros niños y niñas y jóvenes. Se trata de impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad de su entorno. Por su parte, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del PAN, aseguró que se entrega la educación a un grupo sindical. En ningún país del planeta que esté desarrollado existe el pase automático, la nula evaluación o la entrega de la educación a los sindicatos. No existe esto de ninguna manera. En ninguna de las naciones desarrolladas del mundo se entrega la rectoría del Estado en la educación a un grupo sindical que ni siquiera tiene representación nacional. Posteriormente se aprobó en lo general y lo particular con 273 votos en favor, 113 en contra y 0 abstenciones, el dictamen que expide la ley reglamentaria del artículo 3 de la Constitución en materia de mejora continua de la educación. Pasó al Senado de la República. Del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Dulce María Saurí Riancho subrayó que se debe salvaguardar la existencia de un ente autónomo que evalúe las políticas educativas a partir de lineamientos claros. Fantasma porque el sistema de mejora continua de la educación, en que está afincado en una evaluación y un acompañamiento para el mejoramiento en el proceso de ingreso y formación del magisterio, simple y llanamente se descarna cuando observamos la composición que el artículo 9 trae para la conformación del comité. En tanto, la diputada Marta Tagle Martínez de Movimiento Ciudadano expresó que la evaluación diagnóstica no funcionará, por lo que el sistema educativo se verá afectado. Cuando se habla de evaluación diagnóstica en esta ley, por ejemplo,
mencionan que las evaluaciones diagnósticas serán formativas e integrales y consisten en procesos mediante los cuales se formulan juicios fundamentados en la evidencia. Pero no indican si sería necesario o a quienes compete la formulación de tales juicios fundamentados en evidencia y si la autoridad educativa federal o la comisión o de manera conjunta realizará estas evaluaciones diagnósticas. Por su parte, el diputado del Partido Encuentro Social, Ricardo de la Peña Marshall, señaló que la educación es la piedra angular que tiene el gobierno y la sociedad para generar conocimiento y facilitar el crecimiento del país. Como representantes populares que somos, nuestras decisiones afectarán la vida de cientos de miles de niñas y niños, de maestras y maestros de nuestro país. Pero por eso es importante que todas las voces sean escuchadas para fortalecer la legislación que estamos discutiendo. Finalmente, con 234 votos en favor, 81 en contra y 0 abstenciones, fue aprobado en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Se turnó al Senado de la República. La coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, expresó su reconocimiento a los maestros comprometidos con las aulas y que día a día buscan superarse. Porque ahora pesa más la alianza electoral que el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Porque con el pase automático de los egresados de las escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacional y los centros de actualización del magisterio, únicamente evidencian sus sombrías intenciones, ya que el dictamen impone una condición no contemplada en la Constitución. Sí. La diputada Hilda Elisa González Morales, del Partido del Trabajo, señaló que hoy se hace justicia al sistema educativo nacional. Esta ley pretende que el magisterio acceda a una carrera justa y equitativa. Esta ley mandata que se deberán observar los principios de legalidad, de certeza, de equidad, de imparcialidad, de objetividad, de transparencia. Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, expresó su preocupación del presente dictamen. Entendiendo la relevancia que tiene la participación de los maestros como agentes y factores fundamentales en la relación gobierno, alumno, magisterio, no hay claridad en el dictamen sobre cuál será la participación del gremio magisterial en esta mesa tripartita. Sería fundamental aclararlo, porque estamos convencidos que deben de participar como observadores para que no se violen los derechos laborales. En nuestra sección de Parlamento Abierto, continuando con el tema del Tren Maya, entrevistamos al director general del Fonatur. La semana anterior, en esta sección de Parlamento Abierto, conversamos sobre los foros legislativo-académicos organizados por la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur en torno al Tren Maya. El tema es nuevamente objeto de tratamiento por parte de Parlamento Abierto en esta semana sobre este proyecto que es uno de los más importantes de la administración federal actual. Tuvimos la oportunidad de conversar con el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, que es director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, sobre el desarrollo de estos foros legislativo-académicos, sobre las preocupaciones que ha generado este proyecto y sobre una evaluación general de este ejercicio de Parlamento Abierto. Escuchemos. Pues yo creo que fue una cosa muy positiva. Es fundamental que el Poder Legislativo participe activamente, recibiendo todo tipo de opiniones favorables. Necesitamos crítica objetiva que oriente el proyecto, que corrija las posibles desviaciones que tengamos, incorpore opiniones positivas y negativas de todo índole. Y creo que en ese sentido, el que haya sido también un foro que convoque a muchos académicos de la región, mucha gente que tiene información vital que aportar, pues bienvenida, ¿no? Entonces,
Yo creo que estos ejercicios hay que llevarlos constantemente, no hay que dejarlos de hacer. El proyecto, aunque esté en marcha, tiene que estar siempre retroalimentado con la realidad de la planeación, con los efectos que estamos teniendo, cómo está desarrollado y sobre todo que nos corrijan oportunamente. En términos generales, nosotros podemos decir, y eso coincido con el legislador Aquino, la gran abrumadora mayoría estaban de acuerdo. Obviamente hay preocupaciones legítimas, hay aspectos ambientales y aspectos sociales que hay que cuidar a detalle. Hay que dar más información. Si algo tenemos ahorita un problema que reconocemos nosotros, que nuestra información, a no tener una campaña de promoción, tenemos estas oportunidades, estas ventanas de oportunidad solamente con la prensa, con medios especializados como ustedes, de decir nuestra opinión y dar información. Pero mucha gente sabe poco del tren en términos de las particularidades, ¿no? Entonces, como temas como el aspecto ambiental, pues hay cosas importantes que decir. Por ejemplo, para empezar, de que el tren contamina 100 veces menos que una carretera, que tiene mucho más control de los efectos ambientales y territoriales. Luego, una carretera en cualquier punto se puede bajar un tren, no, solamente en las estaciones, lo que significa ordenamiento territorial, que es parte importante del proyecto del tren. En fin, todo ese tipo de versiones. Entonces, creo que ahí es importante, se critica mucho que es Fonatur que extiende el proyecto, que podamos replicar modelos no apropiados de desarrollo turístico para la zona, lo cual estamos completamente de acuerdo. No puede ser lo mismo. No podemos trasladar un modelo tipo Cancún, por decir algo, a la zona de Calakmul, es absurdo, o a otras zonas donde tenemos un gran riqueza ancestral de gente con una biodiversidad y bioculturalidad muy importante, ¿no? Tenemos que platicar sobre nuevos modelos completamente distintos, más adecuados a un turismo con mayor responsabilidad social y sobre todo mayor responsabilidad ambiental. Entonces, las críticas que se dan en ese sentido, pues es que nos den la oportunidad de explicarles que no es el mismo modelo avasallador que generó mucha especulación de tierras. Por ejemplo, en la práctica nosotros estamos pidiéndoles a los ejidatarios y los comuneros y propietarios de tierra que no vendan. No queremos que vendan ningún ejidatario, que solamente se integren al proyecto como socios de los desarrollos que van a... ¿Por qué? Porque si venden, van a ser desplazados. Entonces, y van a vender una riqueza que se puede acabar. No, el chiste es que esta riqueza les perdure, su patrimonio debe perdurar mucho tiempo. Y las nuevas modalidades de asociación que estamos planteando es atraer capital, pero sometido a ciertas reglas, es un estado distinto. Con eso quiero señalar una cosa que es importante para el público. Es un nuevo gobierno. No vamos a hacer muchas de las cosas que hicieron que resultaron, los efectos los tenemos a la vista, de lo que no debió haber sido. Muchos centros turísticos es un contraste muy fuerte entre la opulencia y la marginación. Entonces, esa miseria la tenemos que buscar. Hay fórmulas prácticas que se pueden hacer y las vamos a llevar a cabo. Entonces, es un proyecto que tiene la obligación de estar dirigido a la gente y, en consecuencia, una visión de desarrollo integral. No es un objeto que pasa solamente, no es un elemento solamente de transporte, es todo un programa acompañado de muchas dependencias federales que nos apoyan para realmente crear condiciones de desarrollo en toda la región. Yo creo que ahorita se está recopilando, ahorita una cosa que yo he platicado con Carmen de Ecosur, nosotros hicimos ya un convenio marco, digamos. Muchas de estas aproximaciones, esta recopilación, tienen cosas muy fructíferas. Ya nos puede significar un programa de trabajo, por ejemplo, aspectos sociales, de medición de impacto social, de mediciones de aspectos de producción, cómo puede incidir, por ejemplo, algo de la infraestructura que tiene el tren agroindustrial, agroalimentaria que se va a generar a futuro, cómo ir ligando cadenas productivas. En fin, hay ya cosas, resultado de estas sesiones, que van a tener que darle continuidad. Y espero que este trabajo legislativo, es una oferta que nos hicieron también ellos, va a continuar. Entonces, yo creo que es un proceso, estamos apenas iniciando un proceso, y ese proceso de planeación no debe acabar, debe continuar y oír a quienes saben y estar orientados por la academia y la ciencia. Continuaremos aquí en Parlamento Abierto hablando de estos temas importantes para los legisladores, los académicos y en general para nuestro país. Muchas gracias. Y en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, continuamos con la participación en tribuna de los hablantes de nuestras lenguas maternas. Esta semana correspondió el turno a la huixárica y a la zapoteca.
En la sesión ordinaria del miércoles 18 de septiembre, la escritora wixárika Mariana Carrillo Díaz señaló que, en honor a Bartolina Sisa, mujer indígena aymara que murió defendiendo los derechos de las mujeres y hombres que vivían oprimidos en su región, Bolivia, es que el 5 de septiembre se celebra en el mundo como el Día de la Mujer Indígena. Al hablar de la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con las mujeres indígenas, señaló que este ha fallado con la implementación de sus políticas públicas, pues aún siguen siendo olvidadas e invisibilizadas. También indicó que legislando a favor de sus representados, de su salud y educación y de las políticas públicas que se creen, los legisladores ayudarían a revertir el panorama social y se retribuiría así la deuda histórica existente con las mujeres indígenas de nuestro país. Santa Teresa, Yukie, Purema, Betirotu, Iquay, Mecubautu, Junimema, Bebarabi, me peye cuca, me yuhibe eriet, meteca, animatu, menana y mariet, tiere. En la sesión ordinaria del jueves 19 de septiembre, tocó turno al cantautor Feliciano Carrasco Regalado, hablante y maestro de la lengua zapoteca, contar cuando llegó a la Ciudad de México y cómo, con el paso del tiempo, hizo amistades con muchos artistas radicados aquí, no solo de Oaxaca, sino de todos los estados del país, con los que coincidió en prácticas solidarias, como en su estado natal, en el que Guelaguetza es hacer pariente o dar un apoyo solidario a los demás y viceversa. Indicó que el apoyo mutuo no solo ha sido con paisanos de su cultura, sino también con amigos de otras culturas y comunidades indígenas radicadas en esta ciudad. Mana nasingasu tirunidani gichigie rini bigila yustale bieke nerusikanu kibido stisu ninakalu gendarini spiani kabinigula sa runi bigila yu tiragiza tibieke pakara kajichi usana giba sikanareje Sisila que wayuji gibane tisu sikaniguka jiga gestive una tivita luisa chupagi siapa chinubi chupa ninguna rana gana nunda ni la telolco. El cantautor habló de cómo los temblores de 2017, tanto en la ciudad como en el Istmo, se movilizaron para abrir un centro de acopio para recaudar víveres, medicamento, ropa y artículos de primera necesidad que posteriormente fueron enviados no solo a Juchitán y Tehuantepec, sino también a pueblos mareños y muchos más alejados del corazón del Istmo. Finalmente, señaló que la satisfacción de lograr poner un granito de arena, de hacer guelaguetza, de hermanarse en medio de la catástrofe, es lo que ganaron en sus corazones, todos y cada uno de los que participaron en tan ardua jornada. Di kadigucani tigendaraka sikatisi, tiganda chubia gendarakane, gupa duside biubiduni gukane, nekagibarusonye, tisakegunda, kulubia dukani, la kabiubidu, tugakane gudina gatachawi, negusaka genda rakanegi kabinigiji, nelakasaka kabijela tugudina, ujiba negindete kandaro kaluka gibarusonyeka, nerusika nulu nilakaladu, gulakidu spijichidu, tigunda sakaguyeka gibarusonyeka, neskendaro kanizineni, la kabiusa ne binda kabedija, gie la vidina vinilula nelakaka di vinilula tigunda sakabido pavichichi nigukane. Esta semana en el Espacio Cultural San Lázaro se presentó el libro de Alfonso Vázquez, Perfiles Mexicanos, Ensayos de Filosofía Mexicana Contemporánea. El pensamiento político mexicano ha vivido una larga evolución desde que se formó como Estado Nacional Independiente. Algunas de las ideas que se han vertido en innumerables textos por los principales pensadores e intelectuales mexicanos se encuentran reunidas en el libro de Alfonso Vázquez, Perfiles Mexicanos, Ensayos sobre Filosofía Mexicana Contemporánea.
Coeditado por la Cámara de Diputados, el libro nos presenta un amplio panorama de la filosofía política hecha desde México, abordando las ideas de 8 de los grandes pensadores de principios del siglo XX. El libro fue presentado en el Espacio Cultural San Lázaro el miércoles 18 de septiembre. Siempre he estado muy interesado en la tradición del pensamiento político en México, la tradición del pensamiento político mexicano, la tradición de la filosofía mexicana. Yo mismo no concibo la idea de una filosofía planteada de manera abstracta, sino una filosofía siempre enmarcada en un contexto histórico, en una realidad nacional. Y una de mis grandes obsesiones, si puedo decirlo de algún modo, respecto al abordaje de la filosofía, es vincularla con nuestros problemas, vincularlo necesariamente con la política. Entonces, este libro es una consecuencia de una meditación prolongada sobre distintos problemas de México, sobre cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad, el componente de la religión, el catolicismo en nuestro país, la configuración del Estado político desde 1867, que desde mi perspectiva, con la República restaurada, comienza a estructurarse de una manera más consistente, hasta la aparición de corrientes como el Ateneo de la Juventud, que reivindican también la necesidad de una educación moral en el mexicano, hasta el desarrollo de una corriente intelectual como el marxismo, que en los 60s y 70s produjo importantes reflexiones sobre el estado de la democracia, sobre la cuestión también de la naturaleza del Estado mexicano. Entonces fue una consecuencia natural de una meditación bastante dilatada sobre los problemas de México y sobre todo a la docencia que he realizado en la Facultad de Filosofía y Letras, en la asignatura de Filosofía en México y en otras instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y la necesidad de hacer una reivindicación de cada uno de esos intelectuales o pensadores mexicanos que han meditado sobre cada una de las facetas de México en su vida pública y que han aportado tanto a nuestra cultura y a la manera en la que se ha implementado nuestro proyecto educativo, la educación en México. Para mí es un honor y es altamente simbólico porque la Cámara de Diputados de una u otra manera es el recinto de la soberanía de la nación, es la representación popular y en donde reside la independencia y las libertades políticas de México. Entonces para mí es muy importante y muy significativo que un espacio como es la institución de la Cámara de Diputados haya dado la oportunidad de publicar esta obra que de una u otra manera también remite a nuestra memoria como país y a una historia, quizá la más inmediata o la más reciente, de la cual si no comprendemos adecuadamente su desarrollo, estamos condenados a repetir nuestras mismas taras y nuestros peores vicios. Entonces, por eso pienso que la Cámara de Diputados, en su función como editora de la nación, creo que es muy acertado que vuelva a ver a la filosofía como una herramienta indispensable para la reflexión sobre nuestros problemas y sobre todo una herramienta que ya se ha consolidado en una tradición a la que es importante regresar para que autores como Emilio Rabasa, como Antonio Caso, como Alfonso Reyes, Jorge Portilla, Adolfo Sánchez Vázquez, Leopoldo Sea, Juan Garzón Bates o Carlos Pereira, pues nos dicen todavía mucho para dar cuenta de nuestra actual coyuntura nacional en estos momentos de cambios. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional